Hoy quiero compartirles un tema que tiene que ver con la cultura. La cultura, una palabra que escuchamos mucho, ¿no? El apóstol Pablo en la carta a los Corintios hace referencia, hace una declaración. Había un tema, había un problema en la iglesia de Corintio en ese momento. Había una cuestión que había que resolver. Y acá quiero llamar la atención en lo que el apóstol Pablo toma cuidado, ¿no? En 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Había una cuestión, una situación humana, carnal. Entonces el apóstol Pablo hace esta referencia que nos tiene que llamar la atención, porque cuando hay situaciones carnales, humanas, cuando hay situaciones que no tienen nada que ver con Dios, que es lo que estaba pasando en ese momento, había una disensión, una situación humana. El apóstol Pablo dice: Satanás que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Cuando hay situaciones de la carne, de la carnalidad, cuando hay contiendas, juicios, envidias, todas las cosas que pasan a nivel de relaciones humanas muchas veces, es Satanás quien gana ventaja. Y dice: porque no ignoramos sus maquinaciones. Esta palabra maquinaciones tiene que ver con sus pensamientos. El diablo está atento a ver qué pasa en la vida de estos creyentes, qué pasa en esa familia, qué pasa en esa sociedad, cuáles son las conversaciones que ellos tienen. Entonces, cuando en base a lo que estamos generando, él empieza a elucubrar, a maquinar, y empieza a actuar, a traer, ¿sí?, de sus maquinaciones. Así opera Satanás. Cuando le abrimos la puerta, él entra, aunque no lo invites, Es un invitado de piedra, un convidado de piedra. Satanás no debería ganar ventaja en ningún creyente. No es la voluntad de Dios que Satanás gane ventaja en nuestras vidas. Tampoco en las iglesias, en nuestra congregación, en las iglesias, en las distintas iglesias. No es la voluntad de Dios que Satanás venga, irrumpa y traiga división, contienda, celos, enojos. La palabra de Dios nos advierte para no ser engañados, para no estar distraídos en estas cuestiones. Hay varios registros que les quiero mencionar donde el apóstol Pablo hace mención a situaciones que pueden suceder o que sucedieron. Y esto tiene que ser un llamado de atención a nosotros para estar atentos a no abrir puertas en nosotros mismos, en nuestras familias y en la iglesia. No abrir puertas para que Él no gane ventaja en nosotros. Porque ¿saben qué? Él está atento siempre. Él donde ve una posibilidad se mete. Somos nosotros quienes les abrimos las puertas o las cerramos. Por ejemplo, en 2 Corintios 3:14, el apóstol Pablo habla de un entendimiento embotado del pueblo de Israel. Esto sucedió cuando Moisés bajó del monte Sinaí, que traía las tablas, que había estado en la presencia de Dios, y su cuerpo estaba brillante, iluminado. Había un resplandor en su rostro. Este pueblo de Israel que estaba esperando que venga Moisés, había estado años en cautividad en Egipto. ¿Recuerdan? Que Moisés los sacó de la cautividad. Y ellos estaban acostumbrados a la idolatría, no habían sanado todavía su corazón. Y lo que hizo Moisés fue cubrir su rostro con un velo para que no vean ese rostro resplandeciente y empiecen a elucubrar ellos, a abrir puertas a idolatrías, a cosas a glorias que no eran verdaderas, que eran temporales, dice la palabra de Dios. Y no dejen de poner su mirada en la gloria eterna que estaba prometida, que era Cristo. Entonces ellos tenían, como dice acá, el entendimiento embotado. ¿Embotado por qué? Por las viejas culturas en las cuales habían estado insertos.
Ellos todavía arrastraban en su manera de ser, en su manera de obrar. Por eso fue tantas cosas que sucedieron en ese desierto, 40 años dando vuelta, no pudiendo llegar a la tierra prometida. Porque lo que la vieja cultura había puesto en ellos era tan pesado que tenían el entendimiento embotado. También dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, menciona que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Ese versículo lo hemos leído varias veces, pero hace referencia a que ¿quién es el que ciega el entendimiento de las cosas de Dios? El Dios de este mundo. Él está procurando que nuestro entendimiento en cuanto a las cosas de Dios se distorsione, o tengamos otro entendimiento que se aleje de la voluntad de Dios. Es su tarea. A Él no le interesa nuestras vidas, le interesa quitarnos la palabra de Dios, porque sabe que cuando nos quita la palabra de Dios, estamos en sus territorios. El objetivo de Satanás es distorsionar, cambiar, llevarnos fuera de la palabra de Dios, como pasó con Eva, que cambió la palabra, la llevó a cambiar lo que Dios había dicho. Otro registro que también nos muestra acá en 2 Corintios, se ve que el apóstol Pablo había una preocupación, ¿no?, con esta iglesia de Corintios en ese tiempo. 2 Corintios 11:3, Pablo manifiesta su temor de que así como la serpiente engañó a Eva, también ellos sean extraviados de su sincera fidelidad a Cristo. O sea, vemos acá el apóstol advirtiéndole a la iglesia de que sean cuidadosos, de que no estén distraídos, de que no se dejen embotar, que no sean cegados. Es interesante todas estas. Y después también en muchos otros registros vemos cómo Dios a través de su palabra advierte a la iglesia y a los creyentes a no ser engañados, a no ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Encontramos entonces en la palabra de Dios pasajes donde Satanás es descubierto, descubre sus artimañas, para que nosotros no ignoremos y no caigamos en esa trampa. Nosotros nos debiéramos preguntar cuál es la herramienta o mecanismo que Satanás utiliza para sus propósitos. ¿Qué es lo que él utiliza? En todos los tiempos ha utilizado las mismas herramientas o las mismas artimañas. Vamos a ver un registro que nos puede dar un indicio acerca de esta herramienta que él utiliza. En 2 Corintios, una vez más, 2 Corintios 5:7, dice el apóstol: porque por fe andamos, no por vista. Un versículo cortito, pero que habla muy fuerte. Está hablando de un andar. ¿Cuál es tu andar? ¿A través de la fe en la palabra de Dios? ¿O a través de lo que tus sentidos te muestran? Tus sensaciones, tus apetencias personales, tus deseos carnales. La Biblia nos menciona dos maneras de andar en la vida. Una por fe, de acuerdo a la palabra de Dios. Y otra manera es por lo que nuestros sentidos, o sea, lo que podemos ver, tocar, gustar, nos informan. Son dos informaciones que recibimos, dos fuentes de información. Lo espiritual, la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. La revelación del Espíritu Santo de cada uno de nosotros cuando nos revela algo. O la información que recibimos por los 5 sentidos. Que eso opera más bien en nuestra carnalidad, en nuestros deseos personales. En otras palabras, podemos decir que hay una cultura del reino de Dios, ¿sí?, la cual se experimenta por fe. Hay una cultura la cual Dios nos llama a ser partícipes, que es la cultura del reino. El Señor Jesucristo en muchos pasajes Él mencionaba que el reino de los cielos se ha acercado, haciendo referencia a su presencia en la tierra, que Él estaba
siendo ese mensajero del reino de Dios, del reino de los cielos. Y este reino, esta manera de vivir en ese reino es por fe, es por creencia en la palabra de Dios. Y hay una cultura del mundo, otra cultura diferente, la cual afecta y se manifiesta a través de nuestros sentidos. La percibimos, esa cultura del mundo, a través de los sentidos. La cultura en la cual nos rodea. La cultura del reino se experimenta a través de Cristo. Él vino a ser disponible. Por eso él decía, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Es a través de Cristo nosotros tenemos ese acceso a poder vivir, experimentar ese reino. Si bien es algo que va a materializarse definitivamente en un futuro, pero nosotros ya somos parte de ciudadanos, somos ciudadanos del reino. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese reino se experimenta a través de Cristo, mientras que la cultura del mundo es fomentada y utilizada por Satanás para dejar de experimentar a Cristo. Él, a través de la cultura del mundo, promueve que nosotros dejemos de experimentar a Cristo en nuestra vida. Romanos 12, vamos a ver este registro en la palabra 12, vamos a leer el 1 y el 2. Dice en el 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nuestro cuerpo, cuando hablamos del cuerpo, hablamos de nuestros pensamientos, de nuestro hacer, de nuestras conversaciones y acciones. Lo que hacemos con nuestro cuerpo. ¿A quién vamos a, como dice acá, ¿no?, presentarlo? ¿A la cultura del mundo o a la cultura del reino? ¿Dónde vamos a estar sirviendo? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nosotros decidimos con nuestro hacer, con nuestro hablar, en qué cultura, a qué cultura le damos lugar en nuestra vida. Al reino de Dios, a la cultura del reino, o a la cultura de este mundo. Sigue diciendo en el 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículos que hablan de una transformación, de una manera de ser, de una manera de comportarnos en la vida. El primer punto a considerar, como decíamos, es a quién servimos con nuestro cuerpo cuando hacemos lo que hacemos a diario. ¿A quién servimos? Estamos llamados a servir a Dios, a manifestar el reino de Dios con nuestro cuerpo, con nuestro hacer. La pregunta que podríamos hacernos es: ¿esto qué voy a hacer? ¿A quién estoy sirviendo? ¿A qué reino? ¿Cuál de los dos reinos está gobernándome? La cultura de este mundo promueve la autosatisfacción. La carne nos va a querer llevar siempre a buscar nuestra autosatisfacción, la comodidad, en vez de buscar satisfacer a Dios. Lo que voy a hacer, ¿satisface a Dios? ¿O me estoy buscando satisfacer a mí mismo, dejando a Dios de lado? ¿Son mis gustos o es el deseo de Dios? Y esto no quiere decir que no disfrutemos de la vida y de las cosas que tenemos a la mano. Sí, sepamos aprovechar las cosas que Dios creó para que nosotros las disfrutemos. Pero a veces nuestros deseos carnales, nuestra falta de estar atentos a estas cosas,
nos llevan a alejarnos de Dios con las acciones que cometemos. En términos generales, acá sé que a nadie le pasa, pero bueno. El segundo punto a considerar de estos registros es: ¿la voluntad de Dios me resulta agradable y perfecta para mi andar en la vida? ¿O es un peso que tengo que llevar en mi vida porque tengo que hacer la voluntad de Dios? ¿Es algo que lo hago con gozo? ¿Me trae gozo hablar la palabra, amar al prójimo, buscar el bien del otro? ¿O es un pesar? Es algo que me cuesta, es algo que tengo que hacer un esfuerzo, ponerme a orar, ponerme a leer la palabra. En otras palabras, ¿disfruto de la cultura del reino de Dios o estoy amoldado a la cultura del mundo? ¿Qué es lo que experimento? ¿Me gozo cuando estoy con mis hermanos en Cristo disfrutando, o mi gozo está puesto en algo que está en el mundo? Bueno, son cosas para chequearnos. ¿Dónde queremos estar? Dios no nos obliga, nos sugiere. Dios nos dice: escoge pues la vida, pero la decisión es nuestra. Jesús vivió esta experiencia cuando fue tentado en el desierto. El diablo lo fue a tentar al mismo Jesús. Imagínense ustedes. Fíjense en Mateo 4, también registro conocido, pero que vale la pena. Mateo 4, vamos a leer del 8 al 11. Una de las tentaciones de Satanás a Jesús. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó. Dijo: bueno, ya no tengo más nada que hacer. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Esta parte me encanta, porque cuando nosotros decidimos dónde queremos estar, si viviendo el reino de Dios ahora, no tenemos que esperar a que vuelva Cristo, a que pasen los 1000 años y que estemos en el reino eterno. Hoy lo podemos empezar a manifestar nosotros. Para eso fuimos llamados. Por supuesto, Jesús tomó la decisión que sabemos. Él decidió declarar el reino de Dios, con su declaración. Él estaba comprometido a que el reino de Dios se manifieste en su vida. Como hijos de Dios, estamos equipados, capacitados por Dios, así como Jesús. Tenemos Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos lo que Cristo ya logró por cada uno de nosotros. Tenemos el equipamiento completo para manifestar el reino de Dios en este tiempo. No nos falta nada. No nos falta nada. Si creemos que algo nos falta, son nuestras conversaciones de limitación que a veces traemos en nuestra vida. Cuando hablamos de cultura nos referimos a creencias, a valores y comportamientos que se comparten en conjunto de personas. Un conjunto de personas compartimos valores, creencias, comportamientos. Eso es el cuerpo de Cristo. Dios nos llamó a eso, a vivir en la cultura del reino. Y no solamente cuando estamos reunidos, sino también cuando estamos en el mundo. Cuando nacemos del Espíritu de Dios, dice la palabra que somos rescatados de nuestra vana manera de vivir. En 1 Pedro 1:18 dice así, que fuimos rescatados de nuestra vana manera, de nuestra vacía manera de vivir. 1 Pedro 1:18. También en Efesios encontramos cómo era nuestra condición por estar bajo la cultura del mundo. Efesios 2, vamos a ir a ver este registro. Efesios 2, versículo 1 al 3, vamos a leer. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, nadie estaba fuera de este barco, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, la autosatisfacción, buscar salvarme yo de todo, o buscar hacer mi propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Todos nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era la condición en la que nos encontrábamos, en la cultura del mundo que todos nos encontrábamos en algún momento, y que a veces podemos caer otra vez. No estamos exentos a que eso suceda cuando abrimos alguna puertita y le dejamos entrar. Y el diablo nos va a querer llevar a mostrar los deleites de este mundo antes que lo que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Gracias a la misericordia y amor de Dios, tenemos el gran privilegio de estar en su reino, de ser parte de su reino. Esto ya está establecido así, cuando creímos en Jesucristo. Ahí mismo en Efesios 2, pero siguiendo en el 4, dice: pero Dios, acá viene el pero maravilloso, pero Dios, o sea, esto pasó, pero ahora Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, tenemos una vida nueva en Cristo. Cuando Él fue resucitado, nosotros recibimos ese beneficio de poder andar en vida nueva, ya no muertos en delitos y pecados. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos parte del reino de Dios. Estamos espiritualmente ya en el reino. Lo que tenemos que hacer nosotros es vivirlo, manifestarlo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ven? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por medio de esa fe que nos permite andar como ciudadanos del reino y no andar por vista, como veíamos hoy. Que cuando andamos por vista, ¿qué aparece? La cultura del mundo. Nos atrapa la cultura del mundo, nos engaña, como pasó con Eva. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra cultura, o sea, nuestra creencia, valores y comportamientos, necesitan armonizar con esta nueva realidad. Nuestros valores, nuestra creencia, nuestro comportamiento, tenemos que buscar armonizar con esta verdad que declara la palabra de Dios. Hay algo que tenemos que soltar, que es nuestra vieja manera de ser. Para poder tomar lo nuevo, yo tengo que soltar. Si tengo las manos ocupadas con lo viejo, cuando venga lo nuevo, voy a agarrar alguna cosa y otra se me va a escapar. ¿Vieron cuando queremos abarcar todo? No se puede. Tenemos que aprender a soltar lo viejo y a tomar lo nuevo. A veces nos cuesta soltar algunas cosas, pero te puedo asegurar que la bendición de Dios va a ser mucho más grande que aquello que vos estás luchando para no soltar. Tu vieja naturaleza, lo que sea. Encontramos que la cultura del mundo, estaba pensando yo en estos pasajes, en hombres y creyentes, de mujeres, que nos muestra la palabra de Dios, y pensaba en Daniel. Daniel fue un hombre que en determinado momento el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y ellos fueron llevados cautivos, y ahí se encontraba Daniel, que era un creyente, y 3 amigos más que fueron llevados delante del rey,
que eran destacados ellos, ¿sí? Entonces el rey quiso cambiarles la cultura. Le dijo, bueno, denle de comer de lo que nosotros comemos. Les cambiaron el nombre. Les cambiaron el nombre. Fíjense cómo el diablo a veces interviene maliciosamente para distorsionar la verdad de Dios. Y sin embargo ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey, dice la palabra de Dios. Cuando ellos tomaron esta actitud, Dios los puso en gracia. Aún en medio de la esclavitud que ellos estaban pasando, cuando ellos no se quisieron amoldar a una cultura diferente a la que ellos estaban acostumbrados, Dios los puso en gracia, porque mantuvieron su integridad. No negociaron con la propuesta de una cultura diferente a la que ellos era el pueblo escogido por Dios, del cual luego vendría el Mesías. Ellos no negociaron con la cultura del mundo. Podían haberlo hecho porque estaban prisioneros. Dijeron, bueno, vamos a suavizar la relación, vamos a hacerle caso. No, ellos se plantaron firmes. Y así hay varios relatos en el libro de Daniel que muestran cómo ellos mantuvieron su integridad, dándole valor a lo que ellos sabían que era el pueblo escogido por Dios. Cuando construyeron una estatua del rey Darío y tenían que adorarla, o Nabucodonosor, no me acuerdo cuál era, y tenían que adorar la estatua, y ellos se negaron a adorar una estatua. Ellos mantuvieron su integridad, sabiendo para qué estaban llamados. Encontramos entonces que la cultura del mundo provee de sabiduría. El mundo te va a dar sabiduría. Te va a dar sabiduría. Una sabiduría cuyos valores y comportamientos nos alejan del corazón de Dios. Mientras que vivir la cultura del reino nos provee de buena sabiduría, de la sabiduría de Dios. Veamos esto en Santiago, que ahí nos habla de estas dos culturas. Santiago, en el 13, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Nos está hablando de una sabiduría que proviene de una cultura, de una manera de ser, de una manera de vivir, con celos, con amargura, descreídos de Dios, viviendo conforme a una cultura del mundo donde el diablo prevalece y lleva a la gente a vivir de esta manera. Y te hace sabio en eso, Sos cada vez más sabio para criticar, para mentir, para engañar al otro, para zafar, Te va dando sabiduría. Pero después los resultados. Sigue diciendo 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta otra sabiduría que proviene de lo alto es conforme a la cultura del reino, esa cultura que tenemos que ir forjando nosotros y manifestando. Y cuando vos manifestás esa sabiduría, tenés estos resultados. Dice pacífica, amable, benigna, llena y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Con qué frutos queremos vivir nuestra vida? Será conforme a la sabiduría que nosotros decidimos manifestar. Así como Daniel fue puesto en gracia por Dios delante del rey, en medio de estar prisioneros, de estar habiendo sido invadidos y llevados cautivos a Babilonia, Dios los puso en gracia delante del rey. Gracias por él mantener su integridad. Dice en el 18: y el fruto de justicia
se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esa sabiduría que viene de vivir de manifestar el reino de Dios, que es andar en el libro de Efesios. Si lo leen, si quieren pueden tomarse esta tarea de semana, van a ver cómo el libro de Efesios habla claramente de las dos sabidurías. Todas las epístolas hablan, pero en Efesios habla claramente de qué pertenece al reino de Dios, a la cultura del reino, y qué acciones son las que nos identifican con la cultura de este mundo. Todos tenemos una cultura. Todos tenemos una cultura. Los países tienen una cultura. Nuestro país tiene una cultura que difiere de la cultura de otros países. Las ciudades tienen su cultura. No es lo mismo vivir en Mar del Plata que vivir, por ejemplo, en el Chaco. Tenemos distintas culturas, distintas creencias, distintos comportamientos. Las familias tienen su cultura. No todas las familias son iguales. Cada familia tiene su propia cultura. Las distintas iglesias tienen su cultura. A lo mejor viene otra persona de una iglesia que está acostumbrada a otra manera de moverse y viene acá y no se halla. Y gloria a Dios si aún así manifiesta la cultura del reino, porque no somos los mejores ni los peores, somos lo que nuestra cultura muestra. Tal vez nosotros si vamos a otro lugar y no nos sentimos cómodos porque no es la cultura a la cual estamos acostumbrados. Y no está bien ni mal, simplemente el tema es, ¿nuestra cultura glorifica a Dios? ¿La cultura que vivimos es para la gloria de Dios? El punto es que nosotros como familia primeramente y como iglesia vivamos la cultura del reino. Y la responsabilidad de cada uno de nosotros de vivir la cultura del reino. No es del que está al frente, del que enseña la palabra. De cada uno de nosotros es la responsabilidad de vivir la cultura del reino. Primeramente en la iglesia y después en nuestros hogares, con nuestra familia, en nuestras relaciones familiares, con nuestros hijos, el esposo, la esposa. La cultura se manifiesta o se evidencia de distintas maneras y tenemos que ser responsables en lo que comunicamos. ¿Qué es lo que comunicamos? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos con nuestra familia? ¿De qué hablamos con las personas del mundo? ¿Hablamos más del mundo que de la cultura del reino? Y a veces no es necesario hablar de Dios y Jesucristo, sino de dar un mensaje de esperanza, una palabra de aliento, de amar al otro, de orar por el otro. Y a veces tal vez tengamos que hablarle de Dios y de Jesucristo, de que somos creyentes, que amamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y que somos salvos. ¿Qué hablamos? ¿Qué comunicamos nosotros? ¿En qué cultura comunicamos? Y también cómo lo hacemos. Porque muchas veces tiramos palabras, pero son palabras, son espadas de doble filo que lastiman. A veces la propia palabra de Dios mal utilizada produce más daño que una palabra del mundo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con amor, buscando edificar al otro. Los fariseos, ellos cuestionaban a Jesús. Sus palabras eran duras, eran de juicio. No así nuestro Señor Jesucristo con aquellos que se relacionaban. Con los fariseos sí, no les tenía, porque sabía quiénes eran. A veces hay que usar palabras duras cuando del otro lado sabemos quién está manejando a la persona. También lo que demostramos, nuestras acciones. O sea, no solamente lo que hablamos, sino lo que hacemos. Porque a veces podemos hablar muy lindo, pero después nuestro hacer, ¿qué cultura estamos evidenciando? ¿La cultura del reino o la cultura del mundo? Lo que celebramos. ¿Qué cosas celebramos? ¿Qué cosas celebramos? El amor de Dios, celebramos el hecho de poder escuchar una alabanza, celebramos el poder, o celebramos las cosas del mundo. ¿Qué es lo que celebramos más?
celebramos más que un partido de fútbol que venir a la iglesia. ¿Qué celebramos más? Y no, esto no quiere decir que no disfrutemos de un partido de fútbol, de un evento. A mí me gusta el fútbol, pero digo, ¿qué me gozo yo? ¿Qué celebro en lo íntimo de mi corazón? Eso también forma una cultura. ¿Qué queremos que crezca en nosotros? ¿Las cosas de Dios o las cosas del mundo? ¿Qué son más importantes? Lo que toleramos también afecta a nuestra cultura o demuestra en qué cultura estamos. ¿Qué toleramos en nuestra vida? ¿Toleramos más las cosas del mundo? ¿Toleramos aquellas cosas que contradicen las cosas del reino en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean, ¿no? Alguien dijo, no nos quejemos de lo que permitimos. A veces permitimos cosas que después nos quejamos, ¿no? Después lloramos, tenemos consecuencias, pero lo permitimos. Lo que confrontas también forma la cultura. ¿Qué cosas confrontamos? Somos livianos con el pecado. Al pecador lo amamos, damos la vida por el pecador, pero somos livianos con el pecado en nosotros, primeramente, en nosotros, en la iglesia, en el mundo. Somos, bueno, es la cultura de este mundo, está todo, todos lo hacen. ¿Qué dice Dios, no? Todas estas cosas y algunas otras más tal vez forman nuestra cultura, forman nuestra manera de ser, nuestras convicciones, conforman nuestro ser conforme al mundo o conforme al reino de Dios. El hecho de nosotros ser parte del reino de Dios es un gran privilegio que tenemos, que Dios nos escogió para ser miembros de su reino, vivir conforme a ese reino, y que hoy nosotros podamos ser testimonios de ese reino por medio de nuestras acciones, nuestras conversaciones, nuestro pararnos en la vida y movernos como ciudadanos del reino. Así como muchos son orgullosos por ahí de ser de un club de fútbol, ¿no? O orgullosos de vivir en un país o lo que sea. Ser nosotros orgullosos de ser ciudadanos del reino, evidenciándolo, viviendo conforme a eso. Por eso tenemos que orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, para que esa sabiduría nos permita manifestar que somos ciudadanos del reino, que hemos escogido ser parte del propósito de Dios. Te quiero dar gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Gracias por el gran privilegio que tenemos de conocer tu palabra, de haber recibido la gracia y el amor y la misericordia a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por poder nosotros disfrutar este tiempo que tenemos por delante mientras esperamos que Él vuelva, dando a conocer la cultura del reino eterno, del reino, de tu reino, Dios. Que seamos activos ya, no esperar a que acontezcan los hechos que van a acontecer, el retorno de nuestro Señor y la vida eterna, sino ya, en este tiempo, poder nosotros manifestar de tu reino, un reino donde el amor prevalece, donde la misericordia, donde la empatía con el otro, donde el estar presente para la necesidad del prójimo, donde vemos al otro como, a mi hermano como el Cristo que lleva dentro, y dejo de criticar o de abrir juicios como el mundo lo hace. Danos sabiduría, Dios, para que tu reino sea cada vez más manifestado a través de la iglesia y de cada uno en particular. Gracias en el nombre de Jesucristo por cada hermano. Aquellos que no han podido venir hoy, los bendecimos, los ponemos a tu cuidado, Dios. Que nada acontezca en sus vidas que los aleje de tu propósito. En el nombre de Jesucristo, amén.